Clic ahí en la grabación. Ya. Vamos a continuar viendo evolución. Ya, ahora vamos a ver o profundizar un poco más con lo de selección natural. Que si no me equivoco, algo vimos la semana pasada. Ya, algo vimos de selección natural. Eh, y vamos a tratar de hacer un par de ejercicios que son del DEMRE, ya que son ejercicios que han salido, que salieron publicados creo que el año pasado, antepasado, no me acuerdo bien. Ya creo que son de la admisión 2022, son del año antepasado. Ya, siempre las admisiones van como un año adelantado. De hecho, ustedes son admisión 2024. Ya siempre van como en esa onda. Y eso, pues bueno, yo les comenté el otro día que el DEMRE hizo ajuste de contenidos, ya, por lo tanto, la prueba en realidad de final de año trae menos contenidos que la prueba que van a dar ustedes en invierno. No es que sea más fácil, ayer siempre me van a decir, o me preguntaban eso los chicos, es más fácil desde el punto de vista de la cantidad de materia que tienen que estudiar, ya, solo eso. Pero como la habilidad en realidad es la que mide la dificultad del ejercicio, las habilidades no cambian, siempre van a ser las mismas. Entonces, la única facilidad es que hay menos materia que estudiar, ¿no? Ya, pero en realidad las profundidades de las preguntas van a seguir siendo siempre las mismas. Entonces, no es que uno diga, no, es que ahora es mucho más fácil, como esos viejitos que dicen, antiguamente todo esto era campo, ya no es así, ya en ningún sentido. Puede que sea un poquito más fácil, pero 0.1% más fácil, una cuestión que es prácticamente imperceptible para ustedes, ¿ya? Solo en el sentido, y ahí vuelvo a hacer insistencia, de que es menos contenido, ya solo es menos contenido. Ya, pues, vamos a ver entonces selección natural y los tipos de selección en realidad, ya no solo selección natural. Y ya después de esto empezamos en conceptos que se repiten mucho en la parte del lectivo, que es el concepto de especie, los tipos de especiación, ya los mecanismos que favorecen la formación de nuevas especies y los mecanismos que en cierta forma aíslan reproductivamente a las especies. Pero tenemos que ver estos mecanismos de evolución que pueden inducir a los procesos que vienen más adelante. Ya en realidad por eso es que yo sigo esta secuencialidad, porque al final lo que vemos en la clase actual tiene que estar relacionado con lo que vimos de la semana pasada con la clase anterior. Ya, ya pues vamos entonces a ver, ya para variar se me perdió el mouse, ahí sí. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos y hemos seguido viendo y vamos a seguir viendo el concepto de evolución. ¿Ya? Hablamos del registro fósil, que es una evidencia indirecta porque nosotros reconstruimos un episodio histórico, ya, o un episodio evolutivo en cierta forma, no con el esqueleto fosilizado del animal tal y como era en su momento, sino con una parte nomás, ¿ya? O no con todo el organismo, sino solo con el esqueleto. ¿Ya? Entonces, claramente el registro fósil apunta a que tenemos que sacar conjeturas y basarnos en otras teorías o en otras ciencias muchas veces para poder decir que ese dinosaurio es parecido a la lagartija que anda dando vuelta ahí en el patio en la casa. ¿Ya? Entonces, y es parecido, no es tampoco igual, no es que tampoco se haya empequeñecido y ahora es chiquitito, no, tampoco. ¿Ya? A diferencia con la anatomía comparada o la embriología comparada, que son evidencias directas. ¿Ya? Esas sí puedo ir al patio de la casa, tomar, no sé, por la pata de mi gato, la pata de mi perro y la mía, y darme cuenta que hay ciertas similitudes y que en cierta forma es porque todos los tres somos mamíferos. ¿Ya? Entonces, esas conclusiones las podemos sacar con evidencia que es tangible, ya que está directamente asociada ahí. Por eso es que se dice que es directa y se diferencia de la otra, que es la indirecta. ¿Ya? Y la embriología, lo mismo. Yo podría cruelmente tener embriones, analizar embriones de distintos organismos vivos, de distintos vertebrados, de distintos mamíferos, ¿ya? Y poder establecer las comparaciones con los embriones nuestros actuales. ¿Ya? Y se podría hacer. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido es directa la evidencia. Bioquímicamente quizás no. ¿Ya? Y ahí creo que las pruebas bioquímicas apuntaban como una evidencia indirecta. También recordar la biogeografía, ¿ya? Que también es una evidencia directa, pero que se sostiene en ciertos conceptos que son indirectos, como la teoría de la tectónica de placas. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo que muchas evidencias se basan en otras teorías y que no son teorías evolutivas en ese caso, son teorías que como han sido validadas las usamos porque para qué vamos a estar descubriendo la rueda de nuevo. ¿Ya? Y de selección
Hablamos de la selección natural, pero no vimos los tipos de selección natural, y eso es lo que vamos a ver hoy. Dijimos también que existía, perdón, la selección sexual, que es la selección en cual o cuando una hembra ya selecciona un grupo de machos para ver cuál es el más apto para reproducirse, o al revés. Ya, un macho selecciona un grupo de hembras que estén disponibles y que claramente él va a tratar de ver cuál es la más apta para poder preservar su especie, ¿ya? O la especie en este caso. ¿Ya? Siempre se establece dimorfismo sexual. El dimorfismo son las diferencias entre macho y hembra dentro de la misma población, ¿ya? Y cuando hay selección sexual. Ya normalmente la característica más acentuada o la característica dimórfica, que en realidad esa es la definición concreta, ¿ya? La característica así más que se acentúa más, como el abanico de plumas del pavo real, esa es la característica dimórfica, la tiene perdón, el que va a ser elegido. ¿Ya? El que elige no presenta una característica para distinguirse del resto. ¿Ya? Eso es como pequeños datitos que me podrían servir muchas veces para poder sacar un ejercicio de forma rápida. ¿Ya? Y la artificial es la que se genera por manipulación de la estructura genética, o no necesariamente a nivel genético, también puede hacerse manipulación a nivel fenotípico, de lo que se ve, ¿ya? Pero es hecha por el ser humano, forzosamente. ¿Ya? Y en ese caso se puede acentuar un grupo de caracteres o características, ya sea porque son bonitas y el animalito es de compañía, como en el caso de los perros o los gatos, ¿ya? O en su defecto tiene un fin comercial, que también puede ser. ¿Ya? Los salmones, por ejemplo, que han sido manipulados genéticamente para hacer unas tremendas masas de músculo para poder ese pescado después aprovecharlo y poder venderlo eh, por mayor valor. ¿Ya? O también podemos tener los ejemplos de las frutas o las verduras antiguas, ¿ya? Como por ejemplo el tomate, la manzana. La manzana que uno va a comprar al supermercado, una manzana que es rojita por todos lados, grande, bonita, ¿ya? Pero si yo voy a sacar una manzana al campo, me voy a dar cuenta que esa manzana no tiene esa coloración rojiza en toda su piel, ¿ya? Tiene por el lado donde le pegó más el sol, ese fue el lado que maduró más rápido probablemente y ese es el lado que está más rojo, ¿ya? Pero no, en ningún caso son como las manzanas del supermercado, ¿ya? Y eso es precisamente porque hay cierto grado de manipulación o de selección que fue realizada por el ser humano. Entonces la selección artificial no solamente es por caracteres bonitos, sino que por caracteres que para nosotros sean beneficiosos también. Y en ese caso pueden ser caracteres comerciales. Cuando veamos la clase de biotecnología, ya que es la clase que es una clase de común, de la materia de biología común, de los jueves, por así decirlo, ahí vamos a ver ejemplos de eso. De hecho, les dejé en esa lámina, en ese PPT, hay un montón de fotos del cómo era antes y cómo es ahora. ¿Ya? ¿Cómo eran las manzanas antes? ¿Cómo son las manzanas ahora? La sandía era una fruta completamente diferente, la sandía de hace 20 años atrás, o sea, perdón, 200 años atrás, la sandía actual. El maíz lo mismo, ya el choclo también. Por lo tanto, tienen grandes diferencias. ¿Por qué? Porque progresivamente como que las hemos alterado para obtener beneficios de ellas, ¿ya? Ahora creo que hay incluso arroz hasta con beta caroteno, ¿ya? Arroz que es morado, ¿ya? O que tiene leve coloración rojiza, y ese arroz viene con beta caroteno, ya que es el que me entrega la zanahoria, los tomates, los rabanitos. Entonces no tengo la necesidad de ingerir esas verduras y puedo ingerir el nutriente solo en el arroz, ¿no? Entonces, ahí hay a veces sí ciertas ventajas, en otras no, que simplemente nada más que para forrarse de alguno. ¿Ya? Ya, pues vamos con un ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver, ahí está, vamos a ver la definición de especie, vamos a ver los tipos de selección, ¿ya? Los de selección natural específicamente, porque la selección natural en realidad se divide en 3 tipos distintos, ¿ya? Y además vamos a ver algunos mecanismos de aislamiento reproductivo, pero eso yo creo que lo vamos a dejar para la próxima semana porque si no nos va a quedar muy pesado el PPT. ¿Ya? Ya pues, aquí tenemos un ejercicio, vamos a partir haciendo ejercicios. Yo creo que de aquí adelante también se nos va a repetir esta idea. Los ejercicios de esta materia normalmente están entre el ejercicio 65 y el 70, ¿ya? Y no son pocos, ¿ya? Son aproximadamente los de evolución unos 4 o 5 ejercicios, ¿ya? Igual es bastante, ¿ya? 5 de 26 es casi un quinto, casi,
¿ya? Entonces igual pesan dentro de la parte del electivo. Eh, Aquí el ejercicio es relativamente simple porque es una pregunta corta. El próximo ejercicio es como que tiene harto texto, pero la pregunta en sí no es tan difícil. ¿Ya? Siempre que van a partir con la pregunta de forma directa, ya la información voy a tener que extraerla forzosamente de las alternativas. Por lo tanto, una alternativa va a tener que ser más explícita que el resto y probablemente esa sea la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ahí se usan como pequeñas trampitas para poder resolver este tipo de ejercicios en donde la pregunta entra de forma directa, no hay un contexto. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la selección natural en el contexto evolutivo? Vamos a poner el puntero, ahí está. Entonces me preguntan por la importancia de la selección natural, esto es lo importante, pero asociado al contexto evolutivo. Creo que la primera clase y la segunda partimos o vimos una lámina en donde aparecía el texto evolución y la atacaban, por así decirlo, o flechitas apuntaban a ella. Eran 4 flechas o 4 definiciones que apuntaban al contexto de evolución. ¿Ya? Y son los 4 grandes factores que afectan el proceso evolutivo. Y la selección natural es uno de ellos. ¿Ya? Selección natural, las mutaciones, la deriva génica y el flujo génico. ¿Ya? Esos son como los 4 grandes factores que afectan la evolución. Pero aquí apunta directamente a la selección natural y no me da más contexto. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir ahí, el contexto tengo que sacarlo de la ejercitación. ¿Ya? Trato de hacerlo. Trato de hacer el ejercicio. Y después me colocan la alternativa ahí en el chat. O si está muy difícil, escríbemelo ahí en el chat igual. O si está entre 2 alternativas, también es válido. ¿Eh? También es válido. Muy difícil, ¿no? Ya, perfecto. Perfecto. Y si yo te digo que si estás entre la B y la E, acabas de hacer el ejercicio de forma correcta, porque efectivamente esos dos son las posibles respuestas. Y son los distractores más fuertes también. ¿Ya? Claro, uno es el distractor sobre la alternativa correcta y lo tapa, lo oculta muy bien, por eso es que uno no está en ese tira y afloja, pues entre B o E. Ya, la A descartada permite comprobar un hecho que ocurre en la naturaleza. La selección natural no siempre opera de la misma forma y por eso la A no es. ¿Ya? Si pudiera comprobar un hecho que ocurre en la naturaleza, siempre ocurriría de la misma forma la selección natural y no, pues no es así. Dijimos que la B, ahí estamos con la duda, a lo mejor marcada. La C permite predecir los cambios que sufrirán las especies actuales en la Tierra. Ya, no es una predicción, las predicciones tienen un margen de error, ya como la predicción del tiempo, por ejemplo, del tiempo atmosférico. ¿Ya? Por lo tanto, la selección natural nunca opera bajo el error, bajo el ensayo y error. Lo que hace es seleccionar, el nombre lo indica, un grupo de individuos los cuales son los aptos y ellos son los que se preservarán en el tiempo. ¿Ya? O sea, no ellos en realidad preservarán sus genes cuando consigan reproducirse. Como ese proceso se repite muchas veces, en cierta forma los organismos van como buscando la perfección. Ese también es un concepto arcaico, pero ¿cómo va a asociarlo de forma rápida? ¿Ya? Así que la C tampoco es. No me sirve aquí la predicción. La D dice corresponde a la única explicación que ha dado cuenta del proceso evolutivo. Ya, ese única me echa a perder todo. Sí, es una explicación, ¿ya? Pero en ningún caso es la única explicación. Tenemos la teoría de Lamarck, por ejemplo, ¿ya? Y claramente, pese a que de los 3 postulados, 2 no sirven, uno sí es válido todavía. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la D también quedaría para afuera por culpa del única y estamos entre B o E, justamente. De hecho, ayer los chicos también llegaron a B o E. Así que estamos perfectos. ¿Ya? Ahora, tenemos que llegar a una respuesta. ¿Ya? Dice, corresponde a un mecanismo que explica el proceso evolutivo. ¿Ya? Puede ser. Corresponde a un modelamiento que permite comprender el fenómeno evolutivo. Ya. Yo me quedo más con la definición de mecanismo
que en la definición de modelamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un modelo puede tener errores, ¿ya? Y ese modelo tiene que ser sometido a prueba. Es como la única diferencia entre modelo y mecanismo. Ahora, es un mecanismo, la selección natural, una serie de procesos, de etapas que en cierta forma se tienen que cumplir para poder evolucionar, por así decirlo, ¿ya? Y explica el proceso evolutivo, claro, es uno de los tantos. Existen 3 más, que uno es lo que vimos con la lámina, o hemos estado viendo con la lámina, que de hecho la vamos a ver al tiro, ¿no? Porque esta es como nuestra lámina madre: selección natural, mutaciones, deriva génica y flujo génico. Ya son todos mecanismos que en cierta forma explican o favorecen el proceso evolutivo, ¿ya? Por lo tanto, debería ser la letra B. La E, como es un modelamiento y deja la puerta abierta a que hayan errores, ya es un modelo. Y lo otro, dice comprender el proceso evolutivo. Ese está más rebuscado, pero la comprensión total no se alcanza con un modelo, ¿ya? En este caso, la selección natural no logra explicar por completo el proceso evolutivo, sino que también necesita de los otros factores, como son las mutaciones, la deriva génica y el flujo génico, ¿ya? Por eso también podría no ser la E. Entonces, en ese caso nos quedamos con la B. Ahora, vuelvo a repetir, si llegamos a este nivel de estar a 2 posibilidades, estamos súper bien, ya, porque estamos partiendo. ¿Ya? Ya con el tiempo vamos a poder sacar específicamente la alternativa correcta, que debería ser la letra B. Muy, muy bien. Vamos entonces, ese ejercicio estaba para la semana pasada, por si acaso no lo hice, y lo tiramos para esta semana, pues sí, hay que hacer ejercicios. Entonces, estos mecanismos, ya, estos factores que afectan el proceso evolutivo son estos 4, y tenemos que tratar de no olvidarnos. No son modelos, ya, porque los modelos son, en cierta forma, es como un modelo. Es como un modelo, por ejemplo, de, no sé, un físico-culturista, como que son todos iguales, ¿ya? O las modelos, lo mismo, son todas iguales. De hecho, es súper machista esa cuestión de hacer pasear a una mujer por una pasarela, porque estoy usando el cuerpo de la mujer para vestirla y solamente mostrar las prendas del modisto que está haciendo el show, ¿ya? Entonces, como que ellas prestan su cuerpo para eso. Ese es un modelo, po. Al final, en cierta forma, los modelos son todos iguales. Y en este caso, los 4 factores que están aquí no son iguales. Y la selección natural, claramente, es uno muy importante, porque de estos 4, el que más genera presión para que los organismos puedan evolucionar, porque es un mecanismo que se repite continuamente. ¿Ya? Continuamente, en el sentido de que tengo un grupo de individuos con caracteres aptos, ya se reproducen, eso se vuelve a repetir en la siguiente generación y eso se vuelve a repetir, y así por mucho tiempo, ¿ya? Ahí está entonces la selección natural. Hoy día vamos a definir bien este y este, ¿ya? De hecho, es como la clase de hoy son estos 2 conceptos. Las mutaciones no me las van a preguntar nunca, ¿ya? A lo más me las van a nombrar con esta definición que sale aquí, porque mutaciones aparecían en genética y los contenidos de genética los sacaron, ¿ya? Así que atento ahí, si es que llega a haber, por ejemplo, ejercicios de mutaciones que hablan de genes dominantes, de genes recesivos, esos ejercicios estarían desactualizados, ya no entran en la prueba, ¿ya? Y el flujo génico lo vamos a ver ya a partir de 2 semanas más, una semana, no, pues ya con aislamiento reproductivo ya podemos hablar de flujo génico, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces no le demos más vuelta, con selección natural. Bueno, esta es la lámina que vimos la semana pasada. Ahí están las mismas selecciones con las que vimos la semana pasada. Selección natural favorece al fenotipo de mayor adecuación biológica. Ese término significa que es el fenotipo de los individuos más aptos para ese ambiente, ¿ya? Adecuación es como el grado de adaptabilidad, ¿ya? En este caso, llevando a cabo el proceso de adaptación. La selección sexual es la que actúa sobre la capacidad de un individuo de conseguir pareja y aparearse, donde claramente se va a elegir al individuo con una característica dimórfica, ¿ya? El dimorfismo sexual, muy exacerbada, porque el que está eligiendo cree que eso es lo que define, en cierta forma, la reproducción. El pavo real que tiene el mayor y más bonito abanico de plumas, ese es el más apto entonces, ¿ya? Y la artificial es la generada por el ser humano,
¿ya? En lugar del ambiente, y nosotros cometemos muchos errores. Ese es el problema con la selección artificial, ¿ya? Nosotros consideramos variables que para la selección natural considera el todo, ¿ya? Nosotros no, porque es un proceso que se repite muchas veces la selección natural. En cambio, nosotros no. Como tenemos un tiempo de vida acotado, tenemos que tratar de seleccionar o hacer la selección en un tiempo muy corto. Entonces vamos a seleccionar o exacerbar ciertas características que, vuelvo a repetir, para nosotros o son bonitas o son comercialmente viables, ¿ya? Pero también podemos afectar ese organismo, y ahí tenemos el ejemplo de esos pobres perritos que hasta hongos se les forman entre medio de la piel si no están limpios de forma continua, ¿ya? Tienen problemas de respiración, tienen un montón de ácaros se les suelen meter entre medio de la oreja. Entonces, no, ahí podemos ver la crueldad, en cierta forma, sobre ciertas especies. Y esa la ejercemos nosotros. Ahí no tenemos cómo poder sacarnos ese pillo, ¿ya? Vamos a la selección natural. Existen, o dentro de la selección natural, existen 3 tipos de selección, ¿ya? Ahí están los 3. La selección disruptiva, la selección direccional y la selección estabilizante o estabilizadora, y da lo mismo, ¿ya? Normalmente el DEMRE utiliza el término estabilizadora, ¿ya? Estabilizante lo he visto en libros antiguos o en libros españoles, ya que son así como bien antiguos, y ahí se utiliza ese término más, el término estabilizante, ¿ya? La selección disruptiva, ¿ya? Y aquí que tengo que tener claro, que todas trabajan sobre una población y esa selección la va a realizar el medio ambiente, ¿ya? Porque es la definición de selección natural, ¿ya? Y forzosamente voy a tener dentro de la población un grupo de individuos que consigue sobrevivir y otro grupo de individuos que lamentablemente al no tener una combinatoria fenotípica o genética ya favorable, lamentablemente se va a ir en desmedro y con el tiempo van a empezar a desaparecer. ¿Por qué? Porque no consiguen reproducirse. Al no reproducirse no traspasan sus genes. Entonces los individuos que aparecen con esas combinatorias poco favorables son en realidad producto de individuos que tenían combinatorias favorables y todavía andaban dando vuelta esos genes por ahí, ¿ya? Mejor ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo cruel. Un papá y una mamá tienen los ojos café ambos, ¿ya? Y tienen 2 hijos y los 2 hijos tienen los ojos verdes. Si el color café es dominante, ¿ya? Por ende el que mayor persistencia va a tener en la población, ¿cómo es posible que tengan sus hijos, los ojos verdes? ¿Ya? Y claramente no voy a entrar a enjuiciar a la mamá, no puedo, ya en ese caso. Y eso se debe a que existe la posibilidad de que aparezcan ciertos genes recesivos y que no se expresan en los padres, pero que sí estaban en su estructura genética, ¿ya? Eso es para que lo puedas entender, porque esas definiciones de genética, de genotipo, de dominante, en realidad son solo para contextualizar. No te las van a preguntar de forma directa. Ya no te van a decir, ¿el gen dominante prevalece sobre el recesivo o es el recesivo el que prevalece sobre el dominante? No. Ya esas preguntas, vuelvo a repetir, en genética ya no existen en la PAES. Pero aquí yo tengo que tener claro que normalmente las combinatorias favorables tienen la tendencia a ser las más dominantes en una población. Tienen la tendencia. Hay veces que no, ya, pero con contado ejemplo. Ya, pues vámonos entonces con la selección natural disruptiva, la primera que está aquí. Y la selección disruptiva, mira, yo tengo una población de mariposas. Tengo, así al ojo, yo distingo colores básicos. Tengo 5 colores de alitas de mariposa. La de alitas de color blanco, las celestes, las azules oscuras y las violetas, las moradas. Para mí violeta y morado es lo mismo, ¿ya? Y puedo darme cuenta que esta población tiene muchos individuos de color azul, poquitos individuos blancos y violeta, y un número más o menos intermedio de celeste y azules oscuros, ¿ya? Ahora, para que esta selección disruptiva se aplique sobre este grupo, sobre esta población, mira la población que empieza a perderse y mira la población que en el tiempo empieza a aumentar. Aquí puedo ver que la población intermedia, ¿ya? La población de mariposas azules, se empieza a reducir y progresivamente en el tiempo va a desaparecer. Ya simplemente después no aparecen. Y mi población se transforma en 2 grupos.
las mariposas de color claro y las mariposas de color oscuro. Y eso es producto o posiblemente porque un seleccionador natural, como por ejemplo un depredador, solo ve este tipo de mariposas y a esta es la que se está comiendo. Estoy dando el ejemplo más común. Podría ser una enfermedad, por ejemplo. ¿Ya? Eh, o las menos resistentes, no sea, no hay flores de ese tipo de tonalidad, o el alimento que ellas comen es muy poco, porque aparte de eso pueden venir con otras características fisiológicas que no les favorece para obtener alimento. Entonces pueden ser distintos factores. ¿Ya? Normalmente es un depredador. Y en este caso el depredador reduce el número de mariposas y reduce a las mariposas que tienen el carácter intermedio. ¿Ya? Y esas mariposas con carácter intermedio lamentablemente se van perdiendo, hasta que llega un punto en que no aparecen más en la población. Ahora, puede que aparezcan o el número sea muy reducido. Cuando se mezcle una mariposa blanca con un azul muy oscura, me va a dar un azul un poco más clara y puede que se tipifique aquí. Y el depredador pueda tener para comer, en resumidas cuentas, porque en realidad no consiguen pasar esta característica a la descendencia. Entonces, en la selección natural del tipo disruptiva, mi población se corta en dos grupos. Si eso se sostiene por mucho tiempo, esos dos grupos posiblemente no se puedan reproducir después. Estoy hablando de miles de millones de años. Y ahí ya estaría formando dos especies distintas. De una especie se forman dos especies diferentes. ¿Ya? Veamos entonces, ahí está la definición. Existe una presión selectiva en contra de los individuos de fenotipo promedio. Esa es la definición de selección disruptiva. ¿Ya? Y los individuos de mayor adecuación biológica, o sea, los que más se adaptan, los más adaptables, son los fenotipos extremos, que en este caso serían las de color blanco y las de color azul, y esos son la tonalidad que se preserva en el tiempo. Adicionalmente, si esto se mantiene por miles o millones de años, existe la posibilidad que las mariposas simplemente se queden separadas y las azules solo se reproduzcan con las azules, las blancas solo con las blancas y generen dos especies distintas. Ya puede darse. Después lo vamos a ver eso cuando veamos las formas de formación, las maneras de formar nuevas especies. ¿Ya? ¿Queda clara la disruptiva? Para pasar a la siguiente, que es la direccional. Vamos a dejar ahí la definición de disruptiva. Perfecto. La direccional. ¿Qué dice la direccional? Muy sencillo. Tengo mi población inicial, tengo la misma proporción que tenía, mira, tengo la misma proporción que tenía aquí en la disruptiva y en la direccional, pero aquí si te das cuenta hay unas flechitas que hacen presión, porque eso están las flechitas aquí. Esa presión puede ser dada, como decía yo, por un depredador, que es el mejor ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la selección natural del tipo direccional, vamos a elegir un fenotipo sobre el otro. En este caso, las mariposas que son de color más claro, posiblemente el depredador las logra ver, ¿ya? Y se las come y las empieza a reducir en el tamaño de la población total. Entonces, progresivamente empiezan a desaparecer. Llega un momento que la población, al estar siempre sometida a esta selección de forma continua, solamente quedan las mariposas más aptas y que el depredador no ve, que en este caso van a ser las mariposas de color más oscura. Entonces mi población, yo tenía muchas características de mi población y ahora solamente tengo una característica en la población por culpa de un seleccionador natural, que vuelvo a repetir, puede ser, no siempre, pero el mejor ejemplo es que sea un depredador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los depredadores son dinámicos, po. Y lo otro es que los depredadores no andan sacando muestras de sangre para analizar los genes del individuo que se van a comer. Y eso lo hacemos nosotros nomás, por cierto. En este caso, los depredadores seleccionan por lo que pueden ver, lo que pueden escuchar, lo que pueden oler. Entonces, en ningún caso hacen una selección genética, hacen una selección sobre lo que ven, sobre el fenotipo. ¿Ya? Fenotipo y lo que se ve es lo mismo. ¿Ya? Eso, po. Veamos la direccional ahí entonces. Existe una presión selectiva en contra de los individuos de un extremo, que en este caso serían las pobres mariposas de color blanco. Los individuos de mayor adecuación biológica o adaptación son los de uno de los extremos de la distribución, y en este caso quedarían solo los de carácter azul, ¿ya? O el fenotipo extremo de color azul. ¿Ya?
Y la última es la estabilizadora. Ahí está la estabilizadora. La selección estabilizadora, en cierta forma, es todo lo contrario a la disruptiva. ¿Por qué? Porque la disruptiva me parte la población en dos. Aquí me concentra la población en un único grupo y seleccionando la característica intermedia. O sea, no se seleccionan extremos, no sobreviven los extremos. Lo que sobreviven es el carácter intermedio. ¿Ya? Es muy común, de hecho, antiguamente, creo que en la guía que voy a subir más ratito, en la ejercitación que le voy a subir más ratito, ahí aparece un ejercicio así, no lo voy a spoilear, pero antiguamente, estoy hablando en el año 60, año 50, cuando estábamos descubriendo aquí la medicina en Chile, nacían los bebés, por ejemplo, de bajo peso y tamaño, los bebés de mediano peso y tamaño, o sea, los normales, y los bebés muy grandes, que tenían un alto peso y un tamaño al nacer muy, muy grande. ¿Ya? Entonces, progresivamente los análisis me llevaban a la conclusión de que solo sobrevivían las guaguitas que tenían un tamaño regular, el tamaño intermedio. Las muy chiquititas se morían y las muy grandes también se morían. Las muy chiquititas porque probablemente nacían, no sé, pues con déficit de algo. Y las muy grandes porque el excesivo peso también te puede llevar a tener problemas congénitos o demuestran que venías con un problema congénito. ¿Ya? Entonces, en este caso, solo sobrevivían los bebés que tenían un tamaño promedio, un tamaño estándar, ya por así decirlo. Y ese sería un tipo de selección estabilizadora. ¿Ya? Porque en este caso la característica intermedia es la que sobrevive. Es como, no sé, pues yo tengo, bueno, ahí con la mariposa igual se ve, pues tengo perros de color blanco, color gris y color negro. ¿Ya? Y los únicos que sobreviven en el tiempo son los de color gris, que es el color intermedio. ¿Ya? Entonces la selección, en este caso no es el depredador, no, es difícil tener depredadores sobre los perros, sí lo hay, pero eso es difícil. El número, la población de perritos blancos y negros se reduce a favor de los perritos grises, que vuelvo a repetir, es la característica intermedia. ¿Ya? Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque el depredador, no sé, ve las de color blanco, ve a las de color azul muy oscuras y se las come. Y estos cuando se mezclan, ponte tú que consiga reproducirse una blanca con una azul oscura, me generan la mezcla, la característica intermedia. Entonces la estabilizadora es muy común, de hecho, eso es no es la más común de todas, en realidad no hay una selección más común que el resto, pero sí es muy fácil de identificar en el reino animal, particularmente porque el reino animal lo que busca es estandarizar, ya estandarizar tamaño, a diferencia del reino vegetal que lo que busca es variedad. ¿Ya? En este caso, el reino vegetal pasaría más por ser disruptivo y direccional que estabilizador. Ya, por eso es que, no sé, pues yo tengo un grupo de tulipanes de color blanco y misteriosamente al paso de una o dos generaciones, probablemente con una generación, ya empiezan a aparecer tulipanes con marquitas de otros colores. Ya, como que tienen la tendencia a no concentrar una sola característica. Y lo otro es que las flores se reproducen más rápido que un animal. Entonces, podría haber un episodio evolutivo a diferencia de un animal que probablemente no lo vea. ¿Ya? A menos que sea un animal que se reproduzca muy rápido, como por ejemplo lo puede ser un conejo, en el caso de un mamífero, o una mosca, en el caso de un insecto, ¿ya? Que se reproducen súper rápido. ¿Ya? Eso. ¿Me faltó algo ahí? Ahí sí, existe una presión selectiva en contra de los individuos de fenotipos, lo que se ve que esté en los extremos. ¿Ya? Al final, eso es el tema que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Me faltó una? ¿No? Antes de pasar al ejercicio. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos impecable en tiempo. Impecable. Vamos, yo creo que. Ah, no, si vamos a alcanzar a el deriva génica y lo demás. Ya. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Ahí sí. Ahí tengo el chat abierto. Y perdí el mouse. Ahí estamos. Ahí está. Ejercicio del mismo año de la prueba del ejercicio anterior. Pregunta 68. ¿Ya? Ahí te das cuenta que como que tocan todas seguidas, como que la prueba sigue un orden en cierta forma.
Y también del año 2022. En tiempos de sequía, los individuos de tamaño pequeño de la especie X son capaces de esconderse de sus depredadores. Si luego de muchas generaciones en condiciones de sequía se observa un aumento en el número de individuos pequeños, y considerando que el tamaño corporal es una característica heredable, ¿cuál de los siguientes procesos evolutivos podría explicar lo ocurrido en esta situación? Excelente ejercicio. Ahora, de esos ejercicios nuevos que tienen 4 alternativas nada más. 1 minuto para hacerlo. La D así, pero con certeza directa. ¿Estaba más fácil este que el anterior o no? ¿Qué dices tú? ¿Sabes por qué estaba más fácil? ¿Qué crees tú que lo hace ser fácil en comparación al anterior? Porque la habilidad que te están midiendo es la misma, por cierto, que es comprensión. Ya, claro, tiene un distractor menos. Ese es un buen punto. Mira, si te das cuenta, en este ejercicio hay un tocho de texto enorme en la parte de arriba, cosa que el ejercicio anterior no tenía. Te tiraban la pregunta directamente. Siempre que te tiran una pregunta directa, las definiciones y todo con lo que voy a tener que armar mi respuesta va a estar en las alternativas. Entonces, tengo forzosamente que hacer una discriminación mayor. Tengo que ser más, poner ojo más fino en los ejercicios cortos. ¿Ya? Aquí, todos los datos están en el encabezado del ejercicio. Si yo leo comprensivamente, me va a llevar prácticamente de la manito a la respuesta correcta. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, los datos están arriba. Entonces, esa es una gran ventaja. Siempre me pasaba, o me pasa en clases presenciales, que los chicos dicen, ah, tremendo texto, qué lata. Pero ahí está la respuesta, en el texto. Es más fácil encontrar la respuesta en el tremendo texto a que me tiren una línea de pregunta y pare a contar, porque no tengo con qué defenderme, o tengo que defenderme con lo que sé. ¿Ya? Y ahí podría ser que se me olvide. Así que en este caso la pregunta es explícita, por así decirlo, en sí misma. Ya, ya pues, la D dijiste, selección direccional, o sea, sería esta que está acá al medio. ¿Ya? Estamos seleccionando los individuos de tamaño pequeño, creo que decían, pues, si no me equivoco. A ver, en tiempo de sequía, los individuos de tamaño pequeño de la especie que son capaces de esconderse de sus depredadores. Y el dato, tamaño pequeño, es lo que a mí me interesa. Si luego de muchas generaciones en condiciones ambientales de sequía, o sea, la presión de selección, aquí la principal presión la hace la sequía y la hacen los depredadores también, ¿ya? Porque los depredadores van seleccionando y se están comiendo a los grandes, ¿ya? Se observa un aumento en el número de individuos pequeños. Entonces aquí está clarísimo que hay un fenotipo, una característica que prevalece sobre el resto. No me dicen cuántos tamaños de ratón hay, simplemente me están dando uno solo. Como se está seleccionando uno por sobre los otros, esa es la definición de selección direccional. Muy, muy bien. Especiación lo vamos a ver, yo creo que la próxima semana. Aunque hoy día puede que definamos el término, pero no vamos a entrar a ver los tipos de especiación. ¿Ya? Así que especiación en ese caso no es. La especiación es el mecanismo que favorece la formación de nuevas especies. Por ejemplo, la selección disruptiva, ¿ya? Favorece la especiación. Si aquí me habrían puesto un ejemplo de selección disruptiva y con la misma alternativa que estaban ahí, chuta, ya habría estado complicado porque podría haber sido A o B. Ahora tendrían que haberme dado un dato adicional. ¿Ya? Y disruptiva, por ende, no es. ¿Ya? Ahora, las otras también pueden generar especiación, pero especian de una forma más pobre, ya en ese sentido. La selección estabilizadora no es porque no es el carácter intermedio el que está prevaleciendo y por ende la alternativa es la letra D. Mira, vuelvo a repetir, la pregunta anterior era la pregunta 67, parece, no me acuerdo bien, si era 67, chuta, y terminé quizá ahí con la duda, no sé si es la B o la E. ¿Ya? Y después me toca la pregunta 68 que como que me relaja, porque es una pregunta que probablemente saque al tiro, ¿ya? Porque tiene mucha más información que el ejercicio y es casi del mismo contenido, ya de evolución. Entonces también hay que ir preparado a que me hacen un mix de preguntas a veces en las cuales no siempre me van tocando un montón de preguntas fáciles que puedo responder como metralleta. No, van a haber algunas que me van a frenar, ¿ya? Y son con esas, vuelvo a repetir, con las que vamos a perder tiempo probablemente.
En este caso le sacamos súper rápido. Ya, pues, vamos entonces, letra D, muy bien. Vamos a la definición que la hemos estado hablando, pero no la habíamos especificado, la de deriva génica. ¿Qué diantres? Bueno, ya habíamos dicho algo que era la deriva génica ahí con algún burdo ejemplo. ¿Ya? Son cambios en la frecuencia alélica. Ojo, alelogen es lo mismo, ya tenemos que tener clara esa definición. Alélico, génico o genético también podría ser. Cambio en la frecuencia genética de la población debido a fenómenos que son fortuitos, que son azarosos, que no dependen de un seleccionador natural, por ejemplo. Ya como el ambiente que va a ir seleccionando cada generación, los individuos más aptos, no, ¿ya? O un depredador, ¿ya? Que él elige, pero elige de acuerdo a lo que ve. En este momento tenemos fenómenos que es completamente aleatorio, que yo no lo tenía controlado, simplemente ocurrió. Un accidente puede ser, por ejemplo, es como un accidente evolutivo, es una cosa así, y que me genera una distorsión en el grupo de individuos que yo tengo. De deriva génica, la historia del mundo está lleno. Mira, si nosotros consideramos que lo que extinguió a los dinosaurios fue un meteorito, ¿quién tenía la opción de poder saber cuándo iba a caer ese meteorito? Nadie. ¿Ya? Fue un evento completamente fortuito. Y si teníamos un planeta lleno de especies diferentes que simplemente se murieron y que ya no existen, solamente están los fósiles, o en su defecto los que sobrevivieron se seleccionaron con el tiempo y son las especies que tenemos actualmente, el evento de deriva génica fue súper fuerte, po, ya al punto en que determinó las especies que sobrevivirían y las que no lo hicieron. Entonces, la deriva génica me puede torcer la línea evolutiva que llevo en 90 grados, ya fácilmente, ya torcerla completamente en la dirección para donde iba. ¿Ya? El tema es que son al azar. Entonces, puede ser que ocurran, pueden ser que no. Por eso su poder en la evolución no es tan fuerte en ese sentido. ¿Ya? Si la comparo con la selección natural, que en cierta forma es un mecanismo que está haciendo presión continuamente. ¿Ya? A diferencia de este, vuelvo a repetir que, no sé, pues, mira, un ejemplo muy sencillo de deriva génica. Tengo un grupo de vacas en el campo. ¿Ya? Vacas con manchas blancas con manchas negras y blancas con manchas café. Tengo 50 vacas. Y de estas 50 vacas tengo 25 de esas con manchas negras y 25 con manchas café. Y justo hoy día se pone a llover. No vi el tiempo, se me fue. Ya, eso te da culpa a mí. Pero junto con esa lluvia venía una tormenta eléctrica. Y como no arreé las vacas al establo y no las guardé, se quedaron, buscaron refugio en el campo nomás. Y justo cae un rayo. Y ese rayo me mata a un grupo de vacas, la electrocuta. Y lamentablemente, ¿a cuáles electrocuto? ¿Cuántas? Ese es un evento que yo no puedo controlar. Eso sí que no lo puedo controlar. Puedo controlar haberlas guardado y haber sido un poco más, haber tenido más cuidado con ellas, pero en este caso es completamente azaroso el evento de cuántas murieron. Ponte tú que me mató, no sé, a todas las cafés y me dejó, tenía 25. Me mató a las 25 vacas café y me mató 5 vacas con manchas negras. Entonces ahora tengo un grupo de 20 vacas, ya mucho más reducido, y más encima con una sola característica fenotípica. Entonces inmediatamente esta población perdió la riqueza que tenía de haber sido 50 y 50, ahora solamente tengo una característica, y las vaquitas que nazcan a futuro, el futuro ganado que yo tenga, producto del aumento del tamaño de la población, van a ser solo con manchas negras, y a mí no me da para comprar más vacas con manchas café. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede hacer una deriva génica. Ahí el ejemplo es el pisotón, ya que mata un montón de bichitos. Yo tenía bichitos en mi población original, aquí, en un principio, aquí. En un principio tenía bichitos que tenía más bichitos café, ya, y bichitos verdes. Los bichitos café eran chiquititos, algunos de tamaño grande, no todos, pero la gran mayoría eran chiquititos. Y los más grandes eran los verdes. Y al azar, alguien, no sé, pues se tropezó y me pisó el experimento. Y lamentablemente, chuta, me mató 2 bichos café y eran 3 nomás. Y ahora mi población tiene solo un individuo de color verde.
Entonces me redujo el número de individuos de color verde, y si estos cuando se reproduzcan van a tratar o van a mantener esta proporción. Van a haber siempre muchos menos bichitos de color verde por culpa de este evento de deriva génica, de este evento azaroso. ¿Queda más o menos claro? ¿Sí o no? Sí, sí, no, no, ya. Vamos a ver. La deriva génica tiene dos variantes, ya, en cierta forma. El primero es el que se conoce como efecto cuello de botella, ¿ya? Y el otro es el que se define como efecto fundador, ¿ya? Son tipos de deriva génica en resumidas cuentas. Entonces, veamos el primero. Ese es el efecto cuello de botella, ¿ya? El primero, ¿ya? Entonces, la deriva génica se divide en dos. El primero es el efecto cuello de botella, que dice, yo tengo una población aquí, ya vamos a suponer que esta es una población de pelotitas, ya pelotitas con vida. Y tengo pelotitas mitimotas, así como el ejemplo de las vacas. Pelotitas mitimotas, tengo azules y amarillas. Vuelvo a repetir, yo distingo colores básicos, para mí eso es azul y amarillo. Y doy vuelta a la botella por un pequeño momento y genero un efecto cuello de botella, por eso se llama así, un angostamiento. Y selecciono ciertos individuos, pero esa selección es completamente al azar. Aquí, en este mero ejemplo, cayeron más individuos de color azul que individuos de color amarillo. Cuando esto recupere su tamaño y vuelva a tener el mismo número de individuos que tenía la población original, mira la proporción con la que quedaron. ¿Por qué? Porque se apega a la proporción que fue seleccionada. Entonces tengo más individuos azules y muy pocos individuos amarillos, siendo que en la población original tenía mitad y mitad. Entonces, esta población sobreviviente o seleccionada, por así decirlo, después del cuello de botella, ¿ya? No tiene la misma proporción que la población original. El ejemplo que di, por ejemplo, recién de las vacas a las que les cayó un rayo, sería un buen ejemplo. El rayo, al matar vacas, generó un cuello de botella. Él seleccionó, el rayo hizo una selección al azar, cayó nomás, y las vacas que estaban agrupadas, chuta, lamentablemente murieron electrocutadas. ¿Ya? Por eso es que de hecho en el campo guardan las vacas. Así que en este caso, ahí tendríamos una reducción del tamaño de la población, producto del efecto cuello de botella, y cuando el tamaño de la población o la población recupere su tamaño normal, ¿ya? Que lo va a hacer tarde o temprano, ahí entran otras definiciones como el potencial biótico, por ejemplo, la población tiene la tendencia a aumentar su tamaño si es que hay recursos disponibles, la proporción de individuos no va a ser la misma. ¿Ya? La frecuencia de genes no va a ser la misma porque claramente se va a pegar a lo que quedó. Por eso yo jamás voy a reconstruir un bosque nativo tal y como lo estaba antes de que yo lo tale. Si yo tengo un predio y tengo un predio con bosque nativo y lo saco, ¿ya? No sé, pues tengo un plan de manejo, la CONAF me lo acepta y saco todo el bosque nativo para venderlo como leña. Y después, al cabo del tiempo, me arrepiento de la enorme crueldad y pecado descomunal que me acabo de mandar y trato de plantar el mismo árbol nativo. No voy a conseguir ni llorando la misma frecuencia de plantas, de bichitos, de hongos, de bacterias que habían en un principio. Se va a generar esto, un cuello de botella. Entonces, probablemente, no sé, pues tenía quillay, ponte tú. Y este predio que era cortito, 1 hectárea, estaba lleno de quillay. Yo corté el quillay y ahora digo, Dios mío, ¿qué hice? Voy a plantar quillay de nuevo para tratar de arreglarlo. No voy a tener la misma frecuencia de individuos. Probablemente llegaban abejas, llegaban bichitos, llegaban pajaritos que producto de que ya no había quillay tuvieron que emigrar y no van a volver nunca más. Y cuando esto vuelva a crecer, después de, ¿cuánto se demora un quillay? Unos 10, 15 años en estar más o menos una altura relativamente grande, y hago un análisis de especies, me doy cuenta que no es ni el 30% de lo que era como era en un principio. Por eso las reforestaciones, pese a que mitigan un poco el impacto ambiental, y esa materia sí entra ahora en la de invierno, pero no a final de año, ojo, ese impacto ambiental,
consiguen mitigar un poco el impacto ambiental, no lo van a hacer jamás en un 100%. Jamás. ¿Ya? Como que la naturaleza sufre un trauma y que en cierta forma no puedo compensar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al igual que con la selección artificial, el ser humano no ve todas las variables del impacto que puede hacer un análisis muy acabado, pero te aseguro que se va a escapar una variable de este estudio, ¿ya? De este estudio de impacto ambiental. Se me va a escapar igual. Y lamentablemente no, es como la caída del meteorito. Ya la caída del meteorito en la Tierra, si nos apegamos a esa teoría, eh, no voy a poder. Las especies que nacieron producto de eso y que son las que repoblaron el planeta no son iguales a la especie original. Ese es un muy buen concepto, el del meteorito y su deriva génica. ¿Ya? Ya, pues, vámonos con la siguiente. Ahí está el otro efecto. Voy a limpiar un poco aquí el garabateo que dejé. Y este efecto se llama el efecto fundador. ¿Ya? Y se llama efecto fundador porque se analiza después de, particularmente va a sonar feo, pero la invasión europea a América, cuando nos vinieron a quitar el oro, por así decirlo. ¿Ya? El efecto fundador. Mira, aquí yo tengo mi población original. Estos son los europeos. La población original son los europeos. Y dentro de la población europea, ¿vinieron todos los europeos a colonizarnos o no? No, pues, vinieron cierto grupo de europeos y más encima, si considero la colonización inicial, no la posterior, Cristóbal Colón cuando vino a América se encontró con América, si al final fue un ataque de suerte, un golpe de suerte, como decía el Lucho Jara. Se trajo a los españoles que le pasaron nomás. De hecho, si no me equivoco, los reyes de España le dijeron, ya abran las cárceles, así no tenemos que perder. Entonces, ese tipo de colonos tuvimos acá, o por lo menos en Latinoamérica o Centroamérica. Centroamérica, ahí hagamos un poco también la distinción. Y los gringos también, pues, los ingleses que fueron a colonizar Norteamérica, los alemanes que también llegaron allá, los franceses que llegaron, dicen ahora que hay teorías que indican que los vikingos también tenían esta capacidad de moverse, ya porque uno lo ve en un plano y dice, chuta, la parte norte de Norteamérica está bien separada de Europa. En realidad no, pues, ya porque es una esfera, y en realidad la esfera está bastante más cercana. ¿Ya? Son las distorsiones que generan el globo terráqueo con el mapa mundi, ¿ya? Esos individuos que se fueron localizando en cierta forma en pequeños poblados nunca tenían la misma distribución genética que la población original. Nunca. ¿Ya? Porque el grupo de individuos que fue a colonizar fue un grupo reducido. Entonces se apega a ese esquema. ¿Ya? Mira, esta es la población original. Estos son los fundadores de una nueva población, por eso se llaman fundadores, y la nueva población tiene la estructura genética del grupo inicial, no de la población original, no tiene todos los genes. Y esto es producto de un evento de deriva génica. ¿Ya? Un grupo reducido de la población original migra, aquí aparece la migración como un fenómeno normal, ¿ya? Por lo tanto, esta población tiene que tener capacidad migratoria, la humanidad la tiene desde la última glaciación, no le podemos quitar esa habilidad migratoria, y funda una nueva. El grupo fundador porta solo algunos alelos o genes, ¿ya? Presentes en la población original, y aquí como que me faltó algo más de texto, y como tiene solo un grupo de genes, la nueva población hereda ese grupo de genes y en cierta forma es un grupo de genes reducido a la población original. Por eso es que los europeos nos tratan tan feo que esos sudamericanos dicen. Claro, porque ellos tienen los genes totales, por así decirlo. Tienen una mucho mayor variación genética. Claro, porque los que nos vinieron a colonizar no fueron todos ellos, o en una proporción equitativa, sino que fue un grupo reducido que fueron los que se aventuraron a venir, porque también había que pensar que era una aventura. ¿Ya? ¿Queda claro la deriva génica y sus dos sabores, por así decirlo, ya sea por el efecto fundador, ¿ya? O en su defecto por el cuello de botella? Ya, perfecto. Y terminemos con la definición de especie, ya que era como justo lo que vamos a alcanzar a ver, y este es el enganche para la próxima semana. ¿Ya? A ver, la especie, ya, ojo con esto,
es el conjunto, es un conjunto de poblaciones, ¿ya? Cuyos mismos miembros, y aquí está lo importante, ¿eh? Pueden cruzarse entre sí, generando una descendencia fértil. Pueden perpetuar su especie al reproducirse, ¿ya? Por ejemplo, si yo cruzo mi gata con el gato del vecino, van a tener gatitos y esos gatitos van a poder perpetuar su especie. Ya cuando crezcan estos gatitos, porque no los voy a regalar, voy a cruzarlos con los gatos de los otros vecinos, porque ni los gatos se cruzan entre sí. Así que en ese caso voy a seguir teniendo especies gatitos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el grupo de individuos busca reproducirse para perpetuar sus caracteres y preservar la especie. Es un concepto relativamente sencillo. ¿Ya? No confundir, y aquí ojo con eso, puede darse, ya, que se establezca un híbrido, y esos ejemplos los vamos a ver la próxima semana. Si yo cruzo un caballo, especie caballo, dos especies distintas, caballo con un burro, ya que pertenece a la especie burro, ya no me acuerdo el nombre científico de ambos, si los mezclo van a formar mulas, pero esta mula no puede tener descendencia fértil porque es estéril. Entonces la mula no pertenece a una especie. No existe la especie mula, es un híbrido. Es una mezcla de dos especies y que claramente no pueden perpetuarse o no pueden perpetuar esto que engendraron. ¿Ya? Y el otro concepto es el híbrido, la especie. ¿Ya? Y el otro concepto es la raza o subespecie. ¿Ya? Raza y subespecie es lo mismo, son sinónimos. Y dentro de la raza o dentro del concepto de especie aparece esta definición de raza y las razas sí son mezclables entre sí porque pertenecen a la misma especie, entonces pueden perpetuarla. Un ejemplo cruel, exacerbado, pero es muy útil porque siempre esos ejemplos son los que quedan normalmente en la cabeza. Si yo tengo un chihuahua, que es un perro con un fenotipo bien particular, y tengo un San Bernardo, que es otro perro que es la antítesis prácticamente del chihuahua, es todo lo contrario, ¿eh? En tamaño, en características, etcétera, los puedo cruzar porque pertenecen a la especie perro. Son de razas distintas. Y, vuelvo a repetir, en la definición de raza está dentro del concepto especie. Por lo tanto, pueden reproducirse y cruelmente yo podría reproducir en in vitro, por ejemplo, podría formar un embrión de un chihuahua con un San Bernardo. Ahora, probablemente en la naturaleza, o aún así, naturaleza entre comillas, porque la formación de esas dos razas es producto de la selección artificial, ¿ya? Sí los podría cruzar. ¿Ya? Pero claramente generaría o hay un impedimento, que yo creo que esa es por ahí va la definición. Hay un impedimento mecánico y esos impedimentos los vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Lo que impide que se formen o que se crucen ciertas especies. ¿Ya? Por ejemplo, un perro con un gato, por muy cercanos que sean, jamás van a reproducirse porque uno pertenece a una especie distinta y porque hay aislamientos reproductivos que evitan que se puedan mezclar. ¿Ya? En el mar, ¿ya? Cambia en los océanos, cambia un poco porque yo puedo tener, por ejemplo, un chorito, ¿ya? Una almeja, una taca, ahora que está de moda el loco, todos desovan juntos en el mar, pues botan su material genético, ya sea en espermatozoide o ovocito, ahí en el mismo lugar. Y ahí un espermatozoide de una almeja, por ejemplo, podría ir a molestar al ovocito de un chorito o al ovocito de un loco y no se forma una nueva especie. Que no, imagínate el megonreo que haría en el mar. ¿Ya? Y eso es producto de que hay barrera, una bien particular, que evita la formación de un nuevo embrión. ¿Ya? Como que las especies cuesta mucho poder formar una especie, pero cuando consigo formarla, se aísla reproductivamente del resto. Entonces trata de preservarse y solo reproducirse entre sí para mantener esa preservación. ¿Ya? Eso, pues bueno, ahí les dejé ejemplos, son ejemplos chilenos, siempre trato de hacer ejemplos chilenos. Cuando me quedo sin ejemplos, tomo un ejemplo así como de animales generales, gatos, perros. ¿Ya? Pero normalmente siempre trato de usar un ejemplo como el del quillay, ¿ya? Un ejemplo nativo. Tenemos tanta variedad aquí en Chile, tan endémica que son las poblaciones aquí en Chile, tan propias que hay que usarlas. En el buen sentido de la palabra, no usarlas para comercializar. No se pueden usar las especies nativas para ganar plata. Ya, pues, eso.
Claro, como pusiste tú ahí el ejemplo del burro, el caballo con el burro, la mula es un híbrido y él no define dentro de especie. ¿Ya? Voy a subir el video apenas esté listo, mientras se sube al Drive y ahí lo bajo para subirlo a YouTube. Voy a cargar la ejercitación. Creo que son 7 ejercicios, no me acuerdo si son 7 o 9. Tengo esos dos números en la cabeza. No me acuerdo si son 7 o 9. Y en cierta forma la guía la voy a dejar asociada a la clase 2, pero tiene contenidos de lo que vimos hoy día. ¿Ya? Así que ahí para que puedas reforzar con lo que vimos la semana pasada y lo que vimos esta. ¿Ya? Ya, Patricio, nos vemos. Un abrazote, que estén muy bien. Cualquier cosa me escribes, no te olvides. Cualquier cosa me escribes nomás al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Chaito. Chao, chao, Patricio, nos vemos.